Estás al aire, estamos al aire. Hola a todos, ¿qué tal? 17 horas con 39 minutos. Un par de problemitas ahí para variar con el ámbito tecnológico, pero ya los logramos solucionar ahora mismo y ya estamos enlazados con todos ustedes. Bienvenidos, esto es Suma al Día a través de Primera Plana, su portal de noticias, con mucho gusto para todos ustedes, con noticias, entrevistas, comentarios sobre los temas de actualidad. Hoy ha sido una jornada de mucho material para comentar. Sin duda, la noticia del día de hoy es política, pero no debemos dejar de mirar, obviamente, los temas asociados a la evolución de las estadísticas sobre el coronavirus COVID-19. Extrañamente, el día de hoy, por primera vez en estas 3 semanas de emergencia, el gobierno no proporcionó a las 11 de la mañana las estadísticas, no se anticipó, hubo cadena a las 11. En esa cadena no proporcionaron las estadísticas y señalaron que para esta hora, de hecho en este momento, se las iba a proporcionar con base en información de los COEs provinciales. Es una decisión que sorprendió y que se prestó para la polémica. Soy Fabricio Vela, me honro de contar con su sintonía en esta transmisión de Facebook Live. Zoom al día junto a mi compañero José Antonio Sánchez. ¿Qué tal, Flaco? Bienvenido. Hola Fabricio, muy buenas tardes a todos los amigos del ciberespacio. Muy buena tu antesala de lo que va a ser el día de hoy. Este es un al día. ¿Te gustó? Sí, sí, por supuesto. Tanto así que me has dejado sin decir nada. No, mentira. Siempre No, hay algo para decir, Flaco. Siempre. sí, no, estábamos coordinando en este rato con el equipo de Planta Central para que apenas tengan las cifras que el gobierno ofreció, sacarlas a las 5:30 de la tarde, nos enviaron al chat de comunicadores a eso de las 5:15 un boletín, no un boletín, un arte que decía a las 5:30 habrán las cifras. Ciertamente causó bastante expectativa, mucha gente empezó a especular, a decir que toda la parte gubernamental y todos los funcionarios públicos y todos los comunicadores oficiales estaban muy atentos con lo que pasaba en la Corte Nacional de Justicia respecto a la sentencia que minutos más tarde, un par de horas más tarde, se cristalizó y se emitieron los resultados. Obviamente yo intento ser lo más objetivo posible, no creo que esa haya sido la circunstancia para que no hayan emitido, sin embargo las autoridades señalaron que iban a consolidar algunas cifras para poder entregarlas hoy día a las 5:30 de la tarde, cosa que todavía no la dan. Ahora, están reportando nuestros compañeros que otra vez no dieron las cifras. Yo no sé si podríamos a lo mejor tener... solo han hablado del dinero invertido, nos están contando nuestros compañeros periodistas. Pero bueno, eso va a generar obviamente otro tema de discusión, ¿no? Aun cuando la gente y sobre todo los comunicadores han dejado si bien es cierto, es casi nuestra obligación comunicar las cifras oficiales, no es menos cierto que los comunicadores, en mi caso particular, las tengo como una referencia, pero no creo que sean las cifras oficiales. Sabes que nos está costando, o sea, a los periodistas nos está costando el ajustarnos exclusivamente a las cifras oficiales. Y nos está costando porque evidentemente está claro que las cifras oficiales no son las cifras reales y eso lo ha reconocido el propio gobierno. Sin embargo, de todas maneras, sin embargo, el propio gobierno, digamos, ha reconocido que hay un subregistro, pero no podemos dejar de informar. Hay que hacerlo, inclusive para hacer una valoración y un juicio crítico en torno a este tema. Déjame ver si es que hay algún tipo de cuestionamiento. Ya los colegas, por ejemplo, estoy revisando rápidamente los chats. En el chat de la Vicepresidencia de la República de Comunicadores hay cuestionamientos, los colegas están reclamando qué pasa con las cifras, por qué no están difundiendo las cifras. Igualmente en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, todo el mundo está preguntando sobre las cifras y no existe de momento ningún tipo de explicación. Ni O una sea, yo respuesta. personalmente no lo comprendo. Nadie se hace cargo de la respuesta. Fabricio, simplemente para confirmar, no sé si tienes en la sala de espera a Caro para que Déjame la ver, admitas. déjame ver. Ya está en la sala de espera. Carolina Mela Jape. Bueno, seguramente nos va a Ya aparecer en está, unos sí, sí, segundos. ya está. No hay cifras Ahí y está, ahí las está, cifras, nos quedamos fríos. ¿Qué ahí pasó está. con las cifras No, y no, las no, no cifras? entiendo. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Créeme que no lo entiendo.
No lo comprendo. Yo no encuentro una explicación, digamos, lógica de que no se haya difundido las cifras. Tengo un mensaje, gracias a Leticia Garzón, colega periodista y amiga, nos dice que nos está escuchando, nos está viendo. Señala que en el Cantón Mejía, hasta el momento, no les han dicho nada tampoco, porque no te olvides que en la mañana se dijo que el COE nacional iba a redireccionar a los COEs provinciales. Yo me imagino que los COEs provinciales se alimentarán de los COEs cantonales, pero por ejemplo, en el caso del Cantón Mejía, aquí en la provincia de Pichincha, Leticia Garzón me dice que le han respondido que no disponen de ningún tipo de información de parte justamente de ese COE. Y el argumento de la mañana, era justamente que iban a consolidar. Está Carolina Mela con nosotros, compañera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? De aretes largos ha venido hoy día Carolina. Caro, ¿tú pudiste escuchar, Caro, la rueda de prensa? ¿Nos puedes, por favor, dar detalles de lo que se dijo en los primeros minutos? Habló el ministro de Salud y no dijo nada nuevo, en realidad lo que estaba hablando sobre el tema de corrupción y que no se va a permitir corrupción en el país. Básicamente eso fue lo único que dijo, no habló de las cifras, no habló sobre este nuevo modelo, los alcancé a escuchar en este instante. Fabricio estaba hablando sobre las cifras, no tenemos cifras nuevas hoy día, entonces, ¿no? Claro, ¿tú son mis favoritos? Te perdimos, flaco. ¿Qué pasó? No. Yo estoy aquí, tranquilo. Allá. Estaba monitoreando. A Caro no le escucho. Caro, no te escuchamos. No te escuchamos, Caro. ¿Hay algún problema con tu audio? Porque te estábamos escuchando bien. Mientras Caro soluciona su problema ahí de audio, insisten los colegas en preguntar y hay un silencio sepulcral en el chat de comunicación de la Secretaría de, valga redundancia, comunicación de la Presidencia de la República que no genera ningún tipo de respuesta. A ver, Caro, ¿pruebe el audio? ¿No? No, todavía no. Algo pasa con el audio de Caro. Algo pasó con el audio de Caro. Se le escuchaba bien a Caro Mela. Algo pasó. Vamos a tratar de solucionar ese tema. Bueno, no moví nada, pero... ahí le escucho, ahí le escuché. Ahí no toque nada. No toque nada, Caro. Ahí, no toque nada. A ver, Mela, siga hablando. Y con lo que les decía, no sé si alcanzaron a escucharme, el ministro de Salud habló sobre que no se van a permitir actos de corrupción, mucho menos en una emergencia como esta. Se refirió básicamente a aquello, nuevamente en un mensaje que parece ser grabado. No le hicieron ningún tipo de pregunta, pero tampoco habló de esta resolución de la mañana del COE, que no dieron cifras. En la mañana se refirieron a que iban a darlas esta tarde, pero creí, la verdad es que el ministro iba a darlas él personalmente, pero no dijo mayor cosa. Solamente habló sobre estos hechos de corrupción, ni siquiera dijo específicamente cuáles. Yo me imagino que el tema de las mascarillas, pero no se refirió a absolutamente nada más. O sea, no contextualizó el por qué estaba hablando acerca de corrupción. No, para nada. Enseguida, de hecho, comenzó a hablar sobre el tema de corrupción. Cuando hablábamos de la corrupción también estaban hablando de estos cobros que estaban haciendo por enterrar a las personas. No sé si ustedes alcanzaron a ver el reportaje ayer de César Velastegui, de mi compañero de Coavisa, que él justamente pudo recoger algunos testimonios que al parecer estaban cobrando por darles las fundas plásticas, que recordemos que ayer además habían dado información de que estos plásticos los habían traído, que habían incluso unos, entiendo que habían sido donaciones, y los iban a entregar gratuitamente. Y la gente ayer, algunos testimonios que pudieron recoger en este reportaje, hablaban de que habían tenido que pagar entre 40 y 50 dólares por estos plásticos para poder poner ahí a los cadáveres, a los muertos, e incluso algunos les habían dicho que tenían que ellos mismos llevar una pala para poder hacer el hueco, a pesar de que tenían pagado un nicho. Entonces, el ministro lo que habló es que van a separar a estos malos elementos de quienes hayan hecho, me imagino que se refería a estos casos, aunque no fue tan específico. Correcto.
Vamos a seguir analizando el tema, vamos a ver si es que hay algún tipo de respuesta en los siguientes minutos por parte de la presidencia o de la vicepresidencia de la República en torno a estas inquietudes, porque hoy extraña y extraña mucho que no se hayan emitido las cifras. Hacemos un break sobre ese tema y vamos a abordar en este momento, José Antonio, Carolina, amigos y amigas que nos siguen a través de Primera Plana en esta transmisión por Facebook Live, la noticia política y jurídica del día. Hoy se reinstaló la audiencia del caso Sobornos 2012-2016. Vamos a tener dos visiones en este espacio. Primero vamos a dialogar con el colega Cristian Zurita, quien es parte del portal La Fuente, que fue el espacio de investigación periodística que develó la publicación denominada Receta de Arroz Verde, que derivó en el caso Sobornos 2012-2016. Más adelante estableceremos también un contacto con el doctor Fausto Jarrín Terán, quien patrocina la defensa del expresidente Rafael Correa, quien el día de hoy ha sido sentenciado, y justamente vamos a revisar aquello. La sentencia del día de hoy del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia da cuenta de autores mediatos a Rafael Correa, expresidente, Jorge Glass, ex vicepresidente, coautores, Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, ex ministros de Transporte y Obras Públicas, Vinicio Alvarado, ex secretario de la Administración, Viviana Bonilla, ex candidata a la alcaldía de Guayaquil, Cristian Viteri, ex asambleísta, y Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, como coautores. En el caso de Correa, Glass y los otros funcionarios mencionados, con excepción de Martínez, se estableció una pena de prisión de 8 años. En el caso de Pamela Martínez, 38 meses y 12 días. Como autores directos, los empresarios Alberto Hidalgo, Víctor Manuel Fontana, Edgar Salas, Pedro Verduga, William Phillips, Rafael Córdoba, Teodoro Calle, Mateo Choy, Ramiro Galarza y Bolívar Sánchez, igualmente 8 años de prisión. Laura Terán, ex asistente de Pamela Martínez, ubicada como cómplice, sentenciada a 19 meses y 6 días, y finalmente absuelto Yamil Masud, ex asesor de María de los Ángeles Duarte, quien finalmente ha sido declarado inocente. Me refiero a Yamil Masud. Ahí tienen ustedes en la gráfica que estamos compartiendo todos los sentenciados a 8 años, insisto, con excepción de los 20, 18 sentenciados, 17, perdón, sentenciados a 8 años de prisión, 2, una pena menor, me refiero a Pamela Martínez y Laura Terán, y Yamil Masud, que finalmente fue absuelto. Cristian Zurita, ¿cómo estás? Bienvenido. Mauricio, Carolina, José Antonio, muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. ¿Cómo mira Cristian Zurita la sentencia? ¿Es la sentencia que correspondía? ¿Es el delito que correspondía? ¿Y están todos los que debían estar dentro de la sentencia del tribunal? Bueno, las veces que habíamos tenido la oportunidad de charlar contigo, Fabricio, te había comentado de que no son todos los que deben estar, pero que estén aquellos que han sido sentenciados la mañana de hoy, es bastante y suficiente para iniciar un camino de lucha contra la impunidad en el país. Si es que la sentencia es corta o extensa, a mí me parece justa en la medida del tipo de delito que se ha logrado probar. Pero lo importante es que el tribunal que ha juzgado a todos los imputados ha sido claro en señalar que el cohecho agravado ha sido el camino o el espacio para el cometimiento de otros delitos como lavado de activos y peculado. Por tanto, ha dado las órdenes y las luces para que Fiscalía continúe con sus investigaciones dentro de este tema, que obviamente van a rebasar lo que significa el caso o Sobornos o Arroz Verde, como se conoció en un inicio, relacionado específicamente a campañas electorales. José, Caro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. Qué gusto de verte a los tiempos. Digamos, dentro de toda la información que recibimos el día de hoy respecto a la sentencia, se habla, yo te voy a hablar desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? De lo que ha estado comentando la ciudadanía para ir despejando un poco las dudas y quizás esclareciendo el por qué sí y por qué no. Se habla de un monto de $7 millones, ¿no? Que digamos es lo que ha conducido a la sentencia. Y la gente en la calle y en las redes suele preguntarse, pero
durante varios años se ha estado hablando acerca de se han feriado el país, se han gastado el país, esto ha sido millonario, se han llevado la plata por aquí, en sí. Entonces la gente, digamos, se habla muchas veces de tantos miles de millones, de cientos de millones, que cuando le dicen que lo han sentenciado por 7 millones, la gente lo ve como una especie como de burla, ¿no? Que no se ajusta a la realidad de lo que durante tantos años, durante los 2 últimos años se ha estado escuchando. ¿Por qué los 7 millones y por qué no se ha podido establecer más dinero en este proceso? Bueno, los pobres no tienen capacidad de entender que son $1,000. Muy difícilmente pueden establecer lo que son 100,000. Y extraña y con muchas dificultades y complejidades pueden entender lo que es $1,000,000. En el Ecuador estamos hablando de un infortunio de 50,000, de los cuales una tercera parte de ese monto tiene que estar en las manos que hoy han sido sentenciados. ¿Por qué 7 millones de dólares? Porque es el monto que se ha logrado probar, no por lo que se ha entregado en efectivo, sino por el cruce de facturas que redondean ese monto que está en poder de la Fiscalía y que ha sido considerado por los jueces para emitir la sanción y la condena en contra de Correa y el resto de implicados. Así que la cantidad de recursos económicos dilapidados son enormes y tal vez nunca se llegue a identificar el real valor de lo que eso significa. Yo recuerdo que alguna vez me atreví a poner y valorar, monetizar una cifra de la corrupción y había señalado que era 50,000 millones. Entonces el presidente Correa le reclamó al periodista Andrés Carrión en una entrevista en televisión que por qué había retuiteado mi mensaje, refiriéndose a que era una mentira. Y hoy, a la luz de las circunstancias y de los hechos, es difícil que ese monto pueda ser rebatido, ¿sí? Prácticamente el monto de la corrupción se equipara, y eso es lo que efectivamente habrá que estudiar dentro de los próximos años, al monto de la deuda externa adquirida en el periodo de Rafael Correa, tal como históricamente sucedió en los años 70. ¿Sí? En los años 70, de alguna manera, los analistas económicos determinaron que el monto de deuda externa contraída por el Estado ecuatoriano podía significar el mismo monto de corrupción generada a partir de los años 70. La diferencia es que entonces el periodismo, ni el país, ni los sectores políticos tenían la posibilidad y las herramientas, como las tenemos ahora, de poder identificar rasgos de ese comportamiento corrupto de las autoridades. Pero, por ejemplo, en el caso, Cristian, en el caso de deuda externa, creo que es más fácil, entre comillas, demostrar el monto. Es decir, son probablemente operaciones más tangibles que establecer cuánto es el monto de la corrupción. No sé qué opinas tú sobre eso. Bueno, hay cómo determinarlo, ¿sí? Y hay que hacer un estudio de la deuda externa generada a partir del gobierno pasado. Y te puedo poner ejemplos claros, o sea, la represa Toachi-Pilatón. Sí, todos sabemos, los que estamos aquí presentes sabemos que Toachi-Pilatón no existe, ni va a existir. Pero Toachi-Pilatón ha costado $800 millones. ¿Sí? Toachi-Pilatón es una obra iniciada por Odebrecht, luego transferida a empresas chinas, ¿sí? Y en dónde está esa obra y quién es beneficiario de esos recursos, ¿sí? Otro tipo de obras como la central hidroeléctrica sopladora que fue entregada a Geshowa, ¿sí? Con dinero de deuda externa. ¿Y quién se encargó realmente de la construcción de esa central hidroeléctrica? Ha sido la empresa del señor Fontana, ¿sí? Y Fontana es uno de los juzgados hoy por haber entregado recursos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Generación de deuda externa, emisión de obras sobrevaloradas, ¿sí? El momento en que se adjudica, se entrega a un subcontratista ecuatoriano que entregó los recursos económicos al sistema Arroz Verde, ¿sí? Y eso prácticamente se puede ver en buena parte de las obras. ¿A ti te ha convencido, Cristian, la figura utilizada, cohecho,
por la Fiscalía, la figura empleada por el tribunal, que es el cohecho agravado, el establecimiento, según la declaración o la argumentación del juez ponente, el doctor León, de que el expresidente Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass eran las cabezas de toda esta estructura. ¿Te ha convencido eso? Lo ha señalado por una condición de jerarquía superior y el hecho de haber conocido los hechos narrados y contados, ¿no? Varía con respecto a la condición de pensar que esto fue estructurado como una organización criminal para hacer daño al país. Le está diciendo que no fue así, pero le está diciendo que efectivamente hubo una serie de decisiones jerárquicas desde el presidente de la República, instigadas por él y por el vicepresidente, para construir este sistema corrupto. Ya no se lo puede llamar una organización criminal porque el tribunal no ha reconocido eso, ¿sí? Pero ha reconocido que existía una instigación desde el principal involucrado, que es el expresidente Rafael Correa, hacia el resto de involucrados, asumiendo una condición de sumisión, acción de hechos corruptos. Por eso los han catalogado como coautores del delito de cohecho agravado. Mi opinión personal es que no es una visión errada, puede estar cercana a la realidad. En mi opinión, el hecho de haber establecido y que el tribunal lo haya dicho, que el papel de Vinicio Alvarado sobre todo fue construir un sistema de propaganda para encubrir todo este sistema de robo, le convierte en una acción criminal, pero eso no ha pensado el tribunal. No ha pensado el tribunal y no tengo mucho que discrepar con lo establecido con el tribunal. De hecho, yo creo que es una sentencia muy valedera desde el punto, más que del punto de vista jurídico, tiene unos rasgos éticos muy profundos que yo nunca antes había visto en una sentencia. ¿Tú coincides, Cristian Zurita, con la visión de algunos de que este es el juicio del siglo por los personajes involucrados, por el propio caso? O sea, empiezo a revisar la historia desde el año 79, no me encuentro con un proceso similar. Tal vez el más cercano pudo haber sido el del entonces ex vicepresidente Alberto Dajic, digo, guardando las distancias, pero no recuerdo un proceso similar. ¿Tú coincides con esta apreciación de que era el juicio del siglo este? Hasta antes del aparecimiento de la pandemia tenía esa seguridad. Ahora le corresponde a la historia juzgar este tema dentro de los próximos años. Tal vez pueda ser puesto en consideración dentro de 15 o 10 años, luego de que pasemos este espanto y temor que vivimos frente a las muertes generadas en todo el planeta, y obviamente pueden cambiar las circunstancias de este país. ¿Y a ti no te extrañó el hecho de que en medio de toda esta crisis sanitaria, tomando en cuenta además que los plazos estaban suspendidos, como lo anunció la Corte Nacional de Justicia, de que en medio de toda esta crisis hayan convocado para hoy a la lectura de la sentencia? Es que era lo correcto. Es lo correcto, porque la justicia no se puede paralizar. Y de hecho, ha existido un retraso en la emisión de la sentencia, porque se ha tomado 33 días en la elaboración de este dictamen, cuando se pensaba que esto tenía que estar listo, ¿sí?, al menos mediados del mes de marzo. Por la pandemia y por la emergencia se han tomado su tiempo para que esto pueda ser llevado a cabo. Pero la pandemia no puede ser una justificación para impedir o desacelerar los juicios de interés general de los ecuatorianos, bajo ninguna circunstancia. Lo que ha hecho la Corte Nacional creo que ha sido lo correcto, y ha llegado la sentencia cuando tenía efectivamente que llevar. Se ha tomado unas 2, 3 semanas de más tal vez, pero ha tenido que llegar en su momento. No tiene absolutamente nada que ver, a mi criterio, el hecho de que suframos una tragedia brutal como la que estamos enfrentando desde el punto de vista sanitario, pero la justicia bajo esas condiciones no se puede detener. Cristian, por favor, Carlos, sí. Solamente, bueno, preguntarte qué puertas crees que se pueden abrir ya con esta sentencia, sobre todo otros casos que podrían también venir a investigarse, deberían investigarse. Bueno, abre la puerta para identificar el sistema de financiamiento de campaña de Lenín Moreno en primera instancia.
claridad, porque también nos abre las puertas para identificar el lavado de dinero y peculado. Y nosotros hemos sido muy claros en señalar que en la segunda parte de este caso denominado Informe Majano, donde existen financiamiento de la campaña de Lenín Moreno y de las con recursos estatales, creo que la Fiscalía tiene puerta abierta para identificar la corrupción generada, primero por el manejo de los recursos en el terremoto, luego por aquellos gobiernos seccionales y GATS, sobre todo de la provincia de Los Ríos y de Manabí, y es posible que se puedan encontrar otros como en el caso de Pichincha. Así que ahí hay una puerta expedita para conocer estos actos de corrupción que obviamente sobrepasan el hecho de la campaña electoral de Rafael Correa. Nosotros creemos y hemos sido claros en señalar que la estructura del año 2013 se replicó de una forma mucho más exquisita, por llamarlo así, para las elecciones del año 2016-2017. Así que allí hay un camino, ¿sí? Hay un camino para entender cómo se generó el comportamiento de ciertas empresas que han sido sobre todo enormemente ganadoras en este periodo y que no han sido consideradas dentro de este caso. Por ejemplo, los contratos conseguidos a nivel municipal de empresas como Suárez Salas, que no han sido nombradas, pero han generado un nivel de corrupción brutal a nivel de pequeños municipios, lo que han generado es el empobrecimiento más de estos sectores urbanos y rurales. Y se puede abrir una puerta claramente para conocer cómo las grandes empresas, entiéndase Hidalgo, Erdoíza y Crespo, que no ha sido considerada y que se le ha pedido que se investigue, ¿sí? Y ojo que nosotros cuando iniciamos el tema Arroz Verde, no habíamos identificado con claridad a Erdoíza y Crespo, ¿no? Que lo que se entiende en este país es como la segunda o tercera fortuna más grande. Ok, Cristian, varias cosas. Primero, digamos, todavía hay instancias que se tienen que, es decir, tras el anuncio de la Corte Nacional de Justicia, con el tema de la sentencia, todavía quedan algunas instancias para los procesados que van a seguramente sus abogados tomarlas en consideración. Con esta sentencia se puede mandar alertas rojas de notificaciones a Interpol, se pueden solicitar aprehensiones o detenciones a las personas que están con medidas sustitutivas. Digamos, ¿cuáles creen que van a ser los siguientes pasos después de haberse confirmado o haberse anunciado la sentencia? Dudo que internacionalmente exista un interés de generar una persecución penal para tratar de capturar a quienes no se encuentran en el país. Primero hay que generar las aclaraciones necesarias que van a pedir las partes involucradas, las apelaciones y aclaraciones que tiene que asumir con agilidad y rapidez el tribunal a pedido de cada uno de los imputados. Luego se verá. Yo creo que es un tema que no hay que avanzar en pedido de órdenes de prisión porque ya hemos visto que no dan resultado. El Ecuador no tiene capacidad, internacionalmente no es un buen, no interpreta bien el derecho internacional como efectivamente quisiera. Y ese es un verdadero problema. Yo creo que hay que dejar que este tema al menos se resuelva en la siguiente instancia, en el momento en que los abogados terminen de solicitar sus ampliaciones, réplicas y lo que crean conveniente, hasta obtener una segunda sentencia. Fabricio, correcto. Un segundo, antes solo de despedir a Cristian, simplemente quisiera tu apreciación respecto a los derechos civiles que han sido suspendidos, que llegan a 25 años, ¿no? Cosa que creo que no tiene precedentes en el país, digamos, esa cantidad de años. Se lo hicieron, me parece, a Lucio Gutiérrez en su momento, pero no 25 años. Cantidad de años. Por otras condiciones se le hizo a Lucio Gutiérrez, me parece que estuvo fuera un tiempo que había perdido sus derechos civiles. Hay personas que han perdido sus derechos civiles en el periodo de Rafael Correa
que justamente se los impidieron para que no logren participar en elecciones. Pero yo creo que eso puede ser efectivamente apelado y se puede pedir una ampliación a que esos derechos les sean retirados, al menos políticos, de por vida, ¿sí? Frente a los hechos de corrupción que nosotros hemos visto. Pero bueno, 25 años, digamos que es bastante importante, bastante grande, y de hecho para la edad que tiene Rafael Correa es como que es de por vida, ¿sí? Y cualquier otro exfuncionario que haya sido más joven. Sí, también para todos fue una sorpresa, y creo que es importante porque puede ser la pauta o la punta para que el Consejo Nacional Electoral emita una sanción similar para que no pueda participar en elecciones. Es correcto eso. Cristian, valoramos mucho tu gentileza. Queríamos tener una primera reacción tuya. Te hemos buscado porque fuiste uno de los autores de la publicación del portal La Fuente que desembocó en el caso Arroz Verde, que luego se denominó en Sobornos 2012-2016. Gracias por atendernos, Cristian. Buenas tardes. Gracias. Sí, es un gusto, Fabricio, Carolina, José Antonio. Cristian Zurita, periodista, colega, quien se ha referido con una visión, digamos, de respaldo a esta decisión de la Corte Nacional de Justicia de sentenciar a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y otros por el caso Sobornos 2012-2016. Pero pasemos de la una visión a la otra. ¿Cuál es la visión del doctor Fausto Jarrín Terán, abogado del expresidente Rafael Correa? ¿Cómo asumió el día de hoy la defensa de Correa esta sentencia generada por la Corte Nacional de Justicia? Doctor Jarrín, qué gusto, bienvenido, buenas tardes a nuestro espacio Zoom al Día a través del portal Primera Plana. Bienvenido. Hola, Fabricio. Qué gusto con los otros compañeros periodistas. No les conozco bien, pero es un placer estar con todos ustedes. Le presento a José Antonio y a Carolina. Hola, José Buenas Antonio tardes. y Carolina. A través de ustedes, un saludo muy cariñoso para su audiencia. Y como las cosas importantes son las primeras que se tienen que decir, para mí en este momento no hay nada que celebrar, sino mucho que apenarse, y mi solidaridad muy profunda para la gente de Guayaquil, sobre todo, que está pasando por probablemente el peor momento de emergencia humanitaria que ha vivido el Ecuador en los últimos años, y vuelvo a decir, sobre todo en Guayaquil, en Guayas, en donde realmente la pandemia del coronavirus ha azotado a la ciudadanía, al pobre y al rico. Conozco muchísima gente en Guayaquil y no conozco uno solo que no tenga alguien a quien llorarle por la forma en la que esta enfermedad ha arrasado con la ciudad. Dentro de ese contexto, Fabricio, yo no asistí a la audiencia. Me parece aborrecible que un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, en un caso que no prescribe, en un caso que se juzga en ausencia, haya tenido la miseria de convocar a los abogados, sobre todo en la misma ciudad de Guayaquil, para que, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo la salud de su familia, violando la prohibición de salida, atentando contra las disposiciones del COE nacional, del COE cantonal, se nos convoque a una audiencia que no tenía ninguna necesidad de hacerse de esta forma apresurada. Ninguna caducidad existía pendiente, el caso no prescribe, los jueces no justificaron las razones para convocarnos a esta diligencia, y en mi caso personal, así como de varios otros abogados, no recibí ninguna llamada, mensaje, correo de ningún funcionario de la Corte Nacional para otorgarme un código o una clave a través de la cual yo poder conectarme al sistema a través del cual algunos colegas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, sí pudieron escuchar el fallo. El Consejo Nacional, Fausto, el Consejo Nacional, la Corte Nacional de Justicia, perdón, había señalado, digamos, había hecho público no solamente la parte de los protocolos en temas de seguridad, que sin duda se tenían que dar bajo estas circunstancias. Para muchos periodistas también, y te lo digo a título personal, también me llamó mucho la atención de que se convoque a esta audiencia en las circunstancias actuales. Pero bueno, y lo otro que se dijo también en ese protocolo es que iban a haber unas claves de acceso para aquellas personas que no querían ir, que lo podían hacer a través digamos, del Internet.
Efectivamente, pero yo no recibí nunca, mira, yo no tengo ninguna relación con absolutamente ningún funcionario de la Corte Nacional. No tengo relación con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura. Te imaginarás que en esas instancias mi nombre les huele mal. Y yo no recibí ningún mensaje, ningún correo. A mí no me enviaron ningún código y yo no sé a quién llamar ni a quién recurrir. Por lo tanto, yo simplemente, además, como una forma de rechazar esta actitud irresponsable de la Sala de lo Penal de la Corte, yo había tomado de todas maneras la decisión de no asistir, así que tampoco es que estoy buscando pretextos, porque yo no iba a asistir ni iba a avalar con mi presencia lo que yo considero que es un atentado a la situación que está viviendo el país actualmente. A ver, pero doctor, independientemente de que usted haya ido, no se iba a dar la audiencia y se generó la sentencia. Es decir, eso iba a pasar, ocurrió. Le pregunto, de los 20 procesados, a 17 procesados decidieron darles la misma sentencia. De los 21 procesados, perdón, a 18 les dieron la misma sentencia, 8 años. A 2, Pamela Martínez y Laura Terán, una sentencia distinta, menor, y en el caso del señor Masud fue absuelto. Ahí están los 21 procesados. ¿Le llamó la atención el hecho de que en la mayoría de casos se generó la misma sentencia, aunque a unos se les ubicó como autores, a los otros como cómplices o coautores, etcétera? Mira, hoy Fabricio, tú has seguido este caso permanentemente, tú tienes un muy buen criterio jurídico, no sé si tienes estudios de derecho. O sea, empírico nomás. La sentencia de hoy es una sentencia, primero que acaba de romper con todo principio de congruencia, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que ponerle mucha atención. No solamente las afectaciones a la proscripción de la interpretación extensiva que estaban analizando cuando me conecté sobre el tema de los 25 años. Esto es un absurdo. Eso no tiene ningún fundamento legal. El Código Orgánico Integral Penal establece claramente cómo se determinan las sanciones y los derechos políticos no está establecido de esa manera tampoco en el Código de la Democracia. Sin embargo, volviendo al tema de la sentencia en lo que tiene que ver con la sanción penal, el tribunal hace dos cosas que creo que les va a acarrear muchos inconvenientes en las siguientes etapas. Primero, rompe el principio de congruencia al momento en el que establece que la teoría del caso de la Fiscalía no es acorde a las pruebas y dice que la autoría mediata por dominio de aparato jerarquizado de poder no calza con lo que se ha demostrado en el proceso y toman la decisión de cambiar el tipo de autoría del expresidente Correa y del ex vicepresidente Jorge Glass y transformarle en autoría mediata por instigación. Para empezar, la autoría mediata es una forma de autoría y la instigación es otra forma de autoría. Así como la autoría directa está la instigación. Entonces, de antemano yo ya voy a tener jurídicamente muchas cosas que no termino de comprender, ¿no? O sea, era el tipo de autoría, la forma de autoría tenía que ser instigación. Pero esto de autoría mediata por instigación, para que cometa cohecho Pamela Martínez, quiero ver la sentencia por escrito para ver cómo la motivan, porque al menos de lo que pude revisar el día de hoy no existe motivación alguna para eso. Y se han basado absolutamente en el cuaderno de Pamela, en el testimonio anticipado de Pamela y en lo que aporta Laura. Y eso lo analizan desde la visión de los acuerdos probatorios que justamente Pamela y Laura lo hicieron sin ninguna contradicción dentro del acuerdo de cooperación eficaz que ellas tienen con la Fiscalía. Por lo tanto, la evidencia real es inexistente, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado insistentemente sobre el valor que tienen los testimonios de los coacusados y los aportes de los coacusados cuando no son elementos que permitan de forma concluyente entender que existe el cometimiento o la materialidad de la infracción. Y esto, basar toda la sentencia en lo que dice la otra coacusada que se beneficia de reducción de pena, realmente es absurdo. Otra cosa que me parece muy compleja. Doctor, si me permite ahí un momentito antes de pasar a otro tema.
Ustedes basaron su estrategia de defensa básicamente en desmontar la veracidad de los cuadernos de Pamela y de Laura. Ahora, durante todo ese tiempo la estrategia no la variaron, no la variaron, y de alguna forma no fue efectiva. Es decir, no hubo una estrategia B. Por lo general, los abogados cuando enfrentan una defensa tienen varias alternativas y varias estrategias. Si una no está funcionando o no está tomando cuerpo o no está siguiendo un poco las expectativas que ustedes tienen, pasan hacia una segunda estrategia. La impresión para todos los que de alguna forma hemos seguido más o menos el proceso es que la estrategia de los acusados no cambió. O sea, se concentró en quitarle la veracidad a los cuadernos, y no hubo quizás alguna otra estrategia que permita también tomar un camino paralelo para este proceso. Respeto cómo lo hayas entendido tú y a la mayoría que han seguido el proceso a los que tú te refieres. Sin embargo, eso no es cierto. Mira, en el derecho penal, quien está encargado, quien tiene bajo su responsabilidad la demostración de los actos que dice que se dieron es la Fiscalía. Las defensas técnicas, lo que nos corresponde es demostrar que lo que la Fiscalía dice no es suficiente para quebrantar el principio de inocencia. Existieron diferentes esquemas de defensa. Por ejemplo, hubo defensas que basaron su argumento sobre todo en el hecho de que esto se trataba de un asunto de infracciones electorales. Hubo otras defensas, como la mía, que nos enfrascamos en establecer que no existía ninguna evidencia, excepto la que implementaba Pamela Martínez en su cooperación eficaz para incluir a Rafael Correa en este proceso. Luego, cuando recién pudimos entender de qué nos estaba acusando la Fiscalía, la defensa se complementó con análisis dogmáticos teóricos sobre el absurdo conceptual que la Fiscalía planteaba al momento de decir que podía sentenciar a alguien sin pruebas. Entonces, el problema es, y ahí sí creo que podría estar la razón por la que tú has entendido de esta manera la defensa, es que la forma en la que se ha bombardeado desde los aparatos de poder mediáticos en la situación de los procesados en este caso, a mucha gente le han llevado a la confusión de pensar que únicamente todo se iba a definir si es que era o no era cierto lo que escribió Pamela Martínez. Aquí hay un sinnúmero de circunstancias que tienen que ser analizadas y evaluadas, que no lo hizo la jueza Camacho cuando debió hacerlo, y que sorpresivamente los jueces de la causa el día de hoy lo hicieron. Pero lo ¿Qué hicieron. viene ahora, señor Jarrín? ¿Qué vendría ahora? ¿Qué herramientas son las que cuenta y que nos podrían explicar ahora mismo, y sobre todo a la gente que nos está viendo, qué es lo que se viene ahora mismo? ¿Cuáles son las herramientas jurídicas que tiene para usted va a continuar defendiendo al señor Correa? Permítame completar. Decía que en estas circunstancias lo que sí hicieron los jueces es analizar la teoría del caso de la Fiscalía y decirle a la Fiscalía que estaba equivocada. No aceptaron la solicitud de la Fiscalía de reducir en el 90% la pena de Pamela Martínez y Laura Terán. La redujeron en el 60%, por eso le sentenciaron al 40% de la pena en calidad de autora y en calidad de cómplice a cada una de las dos. Y le dijeron a la fiscal que no existía tal estructura jerarquizada de poder, sino que era una cosa completamente distinta, porque una cosa es la autoría mediata y otra cosa es la instigación. Entonces, realmente esta sentencia que a todos nos deja con muchísimas dudas, más allá de lo que a la final acaban sentenciando, va a ser, yo creo que inmediatamente impugnada por todos. Y voy ahora a su pregunta. Inmediatamente después de que conozcamos por escrito la sentencia, empiezan a correr los plazos para las etapas de impugnación correspondientes. En mi caso personal, no termino de entender qué es lo que hicieron los jueces hoy, cómo tomaron ciertas cosas del código anterior, les mezclaron con las del código nuevo, cómo hablan de instigación y autoría mediata al mismo tiempo, y etcétera, cosas que rompen, y como decía, el principio de congruencia. Entonces yo voy a solicitar inmediatamente un recurso horizontal de aclaración y ampliación
Luego de satisfecho ese recurso, yo dentro de los plazos que corresponden le solicitaré al Tribunal de Alzada el recurso de nulidad y el de apelación, para luego, en caso de ser necesario, recurrir a la casación cuando corresponda. Mientras tanto, por supuesto, nosotros ya veníamos haciéndolo y con esto tenemos ya la confirmación de que lo que veníamos anunciando se iba a cumplir y los estamentos internacionales están siendo en este momento ya actualizados con la información, al menos de forma verbal, de lo que corresponde a la sentencia del día de hoy. Doctor Jarrín, ahí la pregunta inevitable por el tema de plazos, porque siempre se mencionó que se procuraba que la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada antes de la convocatoria, o mejor dicho, antes de la inscripción de candidaturas para los comicios presidenciales y parlamentarios del próximo año. Digamos, por la experiencia, por lo que dice la legislación, por el tema de plazos, ¿alcanzará hasta antes de septiembre quedar ejecutoriada la sentencia? Definitivamente, Fabricio, y como ya lo habíamos comentado antes, la sentencia no va a estar ejecutoriada hasta septiembre, y mucho menos con esta, digamos, con esta complicación que ha obligado a la función judicial a suspender los plazos. A menos de que, por supuesto, como ya se venía diciendo, a pesar de que sería inconstitucional, se pretenda aplazar las elecciones, en cuyo caso todo es posible. Sin embargo, tal como están dadas las cosas, yo creo que no va a ser posible que el gobierno cuente con una sentencia ejecutoriada lo suficientemente a tiempo como para evitar una candidatura del expresidente Correa. Así que, a menos de que, como ya están pidiendo algunas voces que son parte del proceso además, que se pronuncie el CNE, pretendiendo que el CNE viole la Constitución o pretendiendo que el Tribunal Contencioso Electoral haga algún trapecismo como el que hizo para que Galo Lara sea candidato, en estricto derecho eso no podría suceder o no debería al menos suceder. Doctor Jarrín, una precisión. Lo que quiere decir que tras la sentencia, tras digamos, la actividad que hubo hoy, ¿se activan los plazos? No, los plazos para apelaciones, los plazos de prescripción, los plazos de caducidad, por disposición del Consejo de la Judicatura, están todos suspendidos. El tema aquí, y eso debo reconocer, es que lo que se hizo hoy es exclusivamente la lectura de una sentencia cuya audiencia ya se hizo. Si hubiésemos tenido audiencia, no podían realizarla. Entonces, el realizar la audiencia el día de hoy no es, a mi criterio al menos, no implica que se hayan violado la suspensión de los plazos que ordenó el Consejo de la Judicatura. ¿Usted ha podido hablar con su cliente, digamos, se ha pronunciado ya a través de sus cuentas Twitter, pero, digamos, usted seguramente ha tenido una conversación o algún contacto, quizás nos puede comentar algo de lo conversado sin que sea infidente? Les puedo comentar mi percepción de lo que he conversado con él. No les puedo trasladar nada de lo que él ha dicho porque son temas que los conversamos nosotros dentro de la reserva cliente-abogado que corresponde respetar. Pero definitivamente él me pregunta a mí, mira, ¿para qué hicieron el peritaje? ¿Para qué armaron todo lo de la estructura? Si luego resulta que los jueces cambian completamente el esquema que la fiscalía planteó. Me dice, eso me pregunta, ¿eso puede pasar? ¿Eso está bien? Le digo, no está bien. O sea, hay un principio de congruencia que se supone que tienes que ser sentenciado por lo que te acusaron. Pero te acusan de una cosa y te sentencian por otra. Así sea el mismo tipo penal, están diciendo que la forma en la que se efectivizó la conducta no es la misma que dijo la fiscalía, cuando la que investigó es la fiscalía. Entonces, hay cosas que a él, que además no es abogado, es un hombre muy inteligente, pero el derecho penal es un tema técnico que hay que conocer. Me dice, pero no entiendo cómo es posible que esto suceda y de dónde se sacan los 25 años. Y tampoco le puedo explicar porque es una interpretación extensiva que está prohibida por el código y que el tribunal ahora lo hace de forma absolutamente irresponsable. No se refirieron a la reparación integral. La fiscalía solicitó $1.130 millones, recuerden ustedes, como reparación integral, inventándose ahí una geometría aritmética medio complicada, pero los jueces hoy decidieron ni siquiera referirse a eso. La reparación integral la plantean desde la visión
de la ciudadanía, y no dijeron nada más. Veamos si en la sentencia escrita nos trasladan de alguna manera esos pormenores, porque si existe personas, si existe procesados que quieran beneficiarse de algún tipo de colaboración o de procesos abreviados, yo no sé, necesitan saber al menos de qué se les está acusando y qué se les va a exigir, pero tampoco eso sabemos bien. Listo, doctor. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Vamos a estar pendientes. Entendemos que tienen que ser notificados en el transcurso de los próximos días de forma oficial con la sentencia y allí comenzarán a decurrir los plazos para la presentación de los recursos que correspondan. Muy gentil, doctor Fausto Jarrín. Buenas noches. Gracias. Un saludo con todos. Muchas gracias, doctor Jarrín. Gracias a Fausto Jarrín Terán, abogado que patrocina la defensa de Rafael Correa. José Antonio Carolina, amigos, amigas internautas, muy buena visualización el día de hoy. De verdad, Dios les pague por acompañarnos el día de hoy. Muy buena visualización, insisto. Esta ha sido la noticia política y jurídica del día. Sí llamó la atención, y permítanme ahí hacer un comentario. A mí me llamó la atención que justo sobre este caso haya sido el único caso, habiendo un montón de casos, que solamente sobre este caso se haya convocado una audiencia en medio de Pero las... ojo que no sea, según lo que le entiendo al doctor Jarrín, no se ha convocado una audiencia, ¿no? Lo que se ha hecho es llamar la reinstalación. Lectura, porque si no hubiesen tenido que levantar, digamos, la suspensión de los plazos y de los tiempos para poder convocarla y para que pueda tener legalidad. O sea, es la misma audiencia que terminó hace más de 3 semanas, hace 26 días. Es la misma audiencia donde se escucharon los alegatos de las partes, tanto de la Fiscalía cuanto de los abogados que patrocinan la defensa de los implicados. Y claro, en derecho, el Código Orgánico Integral Penal te dice que en esa misma audiencia debe emitirse sentencia, pero claro, no suele ocurrir, no se estila en esa misma sesión. Se han tomado 26 días. Mira tú que en el medio tuvimos la pandemia, tuvimos este aislamiento en el cual estamos abocados. Pero digo, a mí me llama la atención eso, porque creo yo que si convocas la reinstalación de un caso, convoca también de los otros. Y si los plazos estaban suspendidos, queda también para el debate y la interpretación, ¿no? Queda realmente, Fabricio, aunque también vuelvo a lo que ha dicho el señor Jarrín en esto y lo que está tomando José Antonio, ¿no? Que es que prácticamente era la lectura de la sentencia, ¿no? Es decir, finalmente, ¿cuántos otros procesos estarán en el mismo momento para que se pueda hacer, justamente también puedan reinstalarse, ¿no? ¿Cuántos de estos otros casos que tal vez son muy importantes podrían estar en un momento jurídico como este, solamente se necesita la lectura de la sentencia? Pero ahora bien, lo que se viene después es también importante. A mí me llamó la atención al inicio de la entrevista con el doctor Jarrín el hecho de que no haya ido Entonces, claro, me sorprendió porque, claro, si se tratase de una sentencia en lo formal, donde va a haber participación, ¿no?, de la defensa, pues obviamente no puede estar en ni defensión más allá de que esté o no esté aquí la persona a la cual están acusando. Entonces fue como que la lectura de una sentencia netamente puro trámite, por eso él va a pedir una ampliación, porque hay cosas que, según desde la parte de la defensa, no se entienden o no la tienen clara o quieren una mayor especificidad. Sí, sí. Chicos, no sé si les comento que acaba de llegar ya el boletín. Ya tenemos boletín. ¿Ahí lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? tiene? En pantalla. Lo tiene en pantalla. Tiene Usted en pida pantalla. nomás. Aquí. Muy bien. Mi querida Carolina Mela. Sí, Con las claro. disculpas del Ministerio de Salud, que anda diciendo que pide disculpas porque se han demorado en actualizar. No entiendo muy bien las razones todavía porque no veo mayor variación. Esto es como un poco lo que se esperaba, ¿no? Es decir, las cifras van siguiendo un poco la dirección de todos estos días. Son 3.995 casos confirmados, 220 personas fallecidas. Se han tomado 14.406 muestras para COVID-19, de los cuales se han descartado 3.956 personas y estarían 140 personas con alta hospitalaria. Voy a hablar sobre el asterisco abajo que está justamente este boletín. Serían 182 personas fallecidas probablemente por COVID-19, ¿no?
Sí tenemos en pantalla el gráfico, ¿no? Sí, a lo veces, tenemos. a veces a uno le cuesta acostumbrarse a esta dinámica, pero quería estar seguro de que tenemos el gráfico. Estaba revisando con el Facebook y me salí del gráfico. Siga, Caro, por favor. Sí, les decía que bueno, en total estaríamos hablando de 3.995 casos confirmados. Guayas, pues sigue siendo la provincia que más casos está presentando, 2.705, y Pichincha, que asciende a 418 casos confirmados. A ver, sí, ahí tenemos. Lo de Guayas, por ejemplo, se mantiene la tendencia. Tenemos lo de Pichincha, que ha crecido mucho, 418. Los Ríos, Azuay. Ah, no, mira tú, Manabí ya le rebasó a Azuay en el número de casos confirmados en las cifras oficiales. Azuay estaba por encima de Manabí. Miren ustedes también para el análisis, Santo Domingo de los Áchilas, los casos han crecido, tienen 43 casos en Santo Domingo de los Áchilas, digamos dentro del crecimiento. Vamos viendo acá, miren ustedes, líneas de tendencia. Este es un gráfico nuevo que ha incorporado, miren ustedes. Esto no existía, no había existido en los reportes anteriores. Hablas de esta parte, ¿no es cierto? Esta parte, donde está esta evolución de la línea. Mira la línea de tendencia acumulada Guayas, Pichincha y los Ríos. A mí me preocupa lo de Pichincha. Mira tú lo de Pichincha. Percátate en la evolución de la curva de Pichincha. ¿Qué tal? A mí me parece preocupante lo de Pichincha. En Guayas uno puede pensar, de acuerdo a la evolución, que la curva como que se está aplanando. En Pichincha hubo un crecimiento, pero todavía está ahí. Pero déjame decirte una cosa, Fabricio. Yo creo que en las 2 próximas semanas va a ser decisivo y estas gráficas que actualmente nosotros manejamos van a sufrir un impacto importante habida con las nuevas pruebas. Que ya llegaron las pruebas y van a ser, digamos, utilizadas y se van a poder integrar a la estadística a un importante número de personas. Yo creo que va a haber ahí también la posibilidad de tener nuevas cifras. Miren, yo creo que estos gráficos nuevos que hoy día los han enviado, que los están presentando, creo que justamente porque la gente ya estamos adaptándonos a este lenguaje de la curva, ¿no? Y como justamente han estado diciendo en estos días de que la curva en Guayas, aparentemente hemos llegado a la parte más alta y que podría comenzar a aplanarse en los próximos días, hasta la próxima semana probablemente, para ojalá comenzar a descender. Pero claro, lo de Pichincha, como ustedes están diciendo, creo que es muy preocupante, igual que Manabí, y mucho más todavía cuando, me imagino que habrán visto también los noticieros, las imágenes de todavía mucha gente, sobre todo al norte de Quito, que sigue saliendo, que vendedores ambulantes en las calles y que no están respetando la cuarentena. El día de hoy íbamos a tener a un invitado que era también importante, pero lo hemos querido pasar para mañana, habida cuenta de que, digamos, la noticia del día era sin duda el caso Sobornos, pero íbamos a tener al director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, al menos para que nos cuente qué y cómo se había comportado la ciudadanía tras el día de ayer haber empezado esta nueva restricción vehicular. Yo compartí en la mañana de ayer, si no me equivoco, con los colegas Fabricio y con el equipo, unas imágenes donde había una gran cantidad de vehículos en la avenida Occidental que llamaban la atención porque eran los típicos embotellamientos en la hora pico. Entonces, obviamente, uno se pone a analizar y dice, a ver, si yo, porque como bien decía Fabricio, es una suerte de hora de pico y placa, pero a la inversa. Si antes podría salir 6 días y descansa y tu carro se quedaba un día a la semana, hoy es al revés. Hoy sale tu carro tan solo un día y no un día. Sale hacia las 2 de la tarde. Entonces, cualquier persona que desea hacer, qué sé yo, compras o necesita hacer algún tema muy puntual, solamente tiene un día a la semana y horas de ese día para poder hacerlo. Entonces, yo sí creo que todas las personas que de alguna forma van a tener esa limitación han aprovechado ese único día para salir. Y es el 20% del parque automotor
al menos en Quito, que salió muy temprano en la mañana, y eso se vio muchísimo. Adicionalmente, también hay mucho operativo, ¿no? Hay mucho operativo justamente para chequear el tema de salvoconductos y obviamente se causa un embotellamiento también. Pero podemos leer un poco los comentarios de Facebook. Chicos, por ejemplo, aquí Cristian Favara dice, ¿y los 182 fallecidos que aparecen en letras pequeñas se suman al resto? A ver, Cristian, en teoría sí, y no serían los únicos, ¿no? O sea, es decir, estaríamos hablando de que solamente la policía entre el 23 y el 30 de marzo, ellos recogieron alrededor de 308, pero no pueden determinar ahora mismo si son por COVID. Y ahora mismo la fuerza de tarea, ellos calculan que a diario solamente en Guayaquil están levantando alrededor de 100 muertos diarios y no todos son por COVID, pero tendrían que determinar el porcentaje que sería justamente por esto, ¿no? Pero sí, tal vez esta cifra todavía, aún así, Cristian, se quedaría corta para lo que está ocurriendo, sobre todo en Guayas, ¿no? En la provincia de Guayas. Sí. Claro, y lo dicho anteriormente, Juan Carlos Cifuentes nos decía cómo calcular la curva si todavía no se hacen las pruebas, que son la única muestra que nos ayudaría a definir o no la curva, lo dicho, ¿no? Ajá, sí, totalmente. Roberto Paredes pregunta, ¿creen que la cuarentena se alargue? O sea, yo creo, uno, que no se va a reactivar el ciclo escolar en la sierra. Yo creo que en la sierra se acabó el año. Se acabó presencial. el año. Presencial se acabó. Presencialmente se acabó, exactamente. No creo que a fin de mes de abril habría que esperar un poco el semáforo que ha sido anunciado por parte del gobierno, que entraría en vigencia justamente al finalizar esta segunda parte de la cuarentena, que digamos va a llegar hasta finales de abril. Y yo supongo que ahí se van a tomar decisiones. Si Quito sigue sobre, tenemos hasta ahora 425 casos, si no me equivoco, si nos puedes poner de nuevo la gráfica, Fabri, o déjame ver si es que los muchachos ya hicieron. No, ¿Quieres la gráfica que puse? Sí, por favor. Ya, dame un segundo, por favor. Entonces, si Quito, digamos, tiene 495 personas, me parece que era 475, déjame confirmarlo con la gráfica, y estamos a día 7 de abril. Ok, vamos a Quito. Vamos a Quito, y si puedes ampliar también. Pichincha 418, ¿te dicen los casos confirmados? A ver. Tienes Pichincha, 418. Aquí tenemos Pichincha, en la parte de la derecha de la pantalla. 418 en Pichincha, 386 solamente en Quito. Tienes 18 en el cantón Rumiñahui, 8 en el cantón Mejía, 3 en Pedro Vicente Maldonado, 2 en Pedro Moncayo y 1 en Cayambe. Ok, te agradecería si nos vamos a la curva de Pichincha, por favor. De acuerdo. Me has acordado en épocas de elecciones, ¿te acuerdas? Vamos a la provincia de Pichincha, a ver cuántas. Ok, ahí tienes. Agrándalo un poco, por favor, para que la ciudadanía pueda verlo de mejor forma. Ahí tienes Pichincha. Ok, la línea acumulada. Entonces, empezamos el 27 de febrero con un caso, se mantuvo así unos días, en fin. Luego, ya hacia el 15, es decir, 18 días después, ya habíamos pasado de tener un dígito, ¿no?, a tener 65, 80, de ahí empezamos a subir. Supuestamente la curva medianamente se ha aplanado, pero yo insisto que se trata por la cantidad de exámenes, de pruebas que se están haciendo. Pero si la tendencia un poco sigue hasta el final de la disposición y la entrada en vigencia del semáforo, yo creería que Quito va a estar Pichincha va a estar entre las provincias que van a tener más restricciones que otras. Entre ellas, yo creería que va a seguir el tema de la cuarentena, las disposiciones para el tema de la circulación. Obviamente van a seguir cerrados todo lo que son lugares como restaurantes, bares, discotecas, cines, eventos masivos. No creo que se active el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol respecto a los campeonatos que tiene. A propósito de eso, mañana para toda la audiencia vamos a tener al profesor Repeto, Pablo Repeto,
va a estar con nosotros, Va a nos estar va a estar bueno. acompañando para comentar un poquito qué es lo que están haciendo los jugadores, cómo se están manteniendo, porque hay preocupación, ¿no? Tú sabes, un deportista de ese nivel que no se ejercite, obviamente entra ya en complicaciones a nivel de... ¿Puedo salir del gráfico? Por favor, sí, por Ya. favor. Porque quiero mostrarles otra cosa. Denme un segundo. Quiero mostrarles un poquito lo que ha ocurrido, digamos, a nivel de mensajes por parte de las autoridades con relación a la presentación de las cifras de hoy. A ver. Yo solamente, mientras lo busca Fabricio, solamente un poco de decirle a la gente que, a propósito que aquí alguien menciona Wuhan, que recién empezó a salir, estamos hablando de que ellos comenzaron a salir. Wuhan es la ciudad donde empezó el brote de esta pandemia en China, y después de 11 semanas en cuarentena, 11 semanas a prácticamente 3 meses, ellos han comenzado ya a salir poco a poco, a levantar la cuarentena. No digo, y nosotros nadie lo puede saber ahora mismo, cuánto tiempo va a durar esto, pero yo creo que tal vez si nosotros tenemos un referente de lo que otros países que ya empezó todo esto mucho antes que nosotros, creo que pueden servirnos de referencia, y sobre todo evaluando el comportamiento de la gente, si respeta o no respeta la cuarentena. A ver, les estoy mostrando en este momento en la pantalla el tuit de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en la parte de arriba, pero voy a empezar de abajo hacia arriba, porque abajo la ministra cita el tuit que generó el Ministerio de Salud. Recuerden ustedes que cuando empezamos nosotros con este reporte a las 17 horas con 34 minutos que ya logramos enlazarnos con ustedes, alertábamos que no se habían presentado las cifras y que nos extrañaba aquello. Finalmente las presentaron, enviaron la infografía. El Ministerio de Salud publicó Informe Nacional COVID-19, pedimos disculpas por la demora, el retraso se vio inconvenientes en la sistematización de datos entregados por cada provincia, nos comprometemos a hacer los esfuerzos necesarios para consolidar información y entregarla de forma oportuna. Y la ministra replica ese tuit y dice: cambio importante de información de hoy, las curvas se elaboran con la fecha de inicio de síntomas, no fecha de resultado de la prueba, dato útil para el análisis de comportamiento de la epidemia. Ahí yo le quiero preguntar a Caro, que ha seguido de cerca este tema. ¿Qué le parece a usted, Caro Mela, este dato que aporta la ministra? El hecho de que las curvas ahora se elaboran con la fecha de inicio de síntomas y ya no la fecha del resultado de la prueba. Pero lo que yo no logro entender muy bien, la verdad es que qué tan efectivo puede ser esto. Es decir, si tienen a mucha gente en espera, conozco de gente que ni siquiera les han dado resultado, eso quiere decir que los están tomando en cuenta dentro de esta curva, pero no parecen ser una estadística dentro de esto. Les soy honesta, o sea, no logro comprender muy bien lo que está diciendo aquí la ministra, porque si ellas están diciendo que esto es por síntomas, por todas las llamadas que tienen, deberían estar tomando en cuenta entonces en esta curva los casos sospechosos todavía, y la curva sería mucho más elevada de lo que están mostrando en este instante, porque si tienen ellos, y estaríamos hablando hasta por pruebas tomadas, que no, aunque no tengan los resultados, deberían estar tomando en cuenta entonces los casos sospechosos. Lo que entiendo ahí es que los casos sospechosos es sin duda lo que la ministra está señalando respecto a los síntomas, porque tú no sospechas de alguien que está sano y bueno y que no tiene ningún síntoma. Es decir, una persona que tiene síntomas ya es un caso sospechoso, y más aún si esta persona ha tenido en su círculo cercano a alguien diagnosticado ya con COVID. Entonces, yo creo que es importante en la medida de que eso nos va a acercar un poco más a la realidad, ¿sí? Si una persona sabe que estuvo cerca, comienza a tener síntomas, obviamente no un escalofrío, sino ya 2, 3 de los síntomas que se han descrito, obviamente pasa al casillero del sospechoso, y a la final del día es lo que de alguna forma hemos estado insistiendo en que se acepte. Es decir, que las personas que son sospechosas pasen a formar parte de las cifras, aunque te juegas una carta que contradice la política y la tesis del gobierno, que ha sido solo datos oficiales, solo cifras oficiales y cifras comprobadas. Pero aún así todavía no entiendo mucho el mensaje de la ministra, porque... Yo tampoco lo comprendo.
Claro, porque si ella está diciendo que es por síntomas, la única evidencia que ellos tienen de síntomas son las pruebas que se están haciendo. Entonces debería de contar aquí hasta los sospechosos. Entonces, los sospechosos, entonces, si tenemos aquí que tengo 14.000 pruebas se han hecho, ¿verdad? Y si los sospechosos son, ni siquiera los han puesto ahora, déjenme ver, no, solo han puesto los casos confirmados y han sacado los descartados y ya no... ¿Están los confirmados, los descartados, el alta hospitalaria, sacaron, pero no hay sospechosos? No. ¿Recuerdan ustedes que teníamos siempre un número también de los casos sospechosos que teníamos hasta ayer, creo? Sí. Entonces... Hay un número que no es menor, Fabri y Caro. Hacia la izquierda de los casos confirmados hay un recuadro que dice, hasta la fecha se han tomado 14.406 muestras para COVID. Uno no le toma las muestras, bueno, digamos, una persona que ha sido contagiada por el COVID y va a su casa y vive en su casa y hay 3 personas en su casa, aun cuando estas personas no tengan síntomas, a esas 3 personas se les hace la prueba. Pues yo supongo que la prueba empieza a dar los resultados en la medida en que el virus se aloja en tu cuerpo y a ese momento vas a tener alguna especie de síntoma. Es decir, lo que quiero decir con esto es que esta cifra de 14.406 personas, sumada a los 3.995 casos confirmados, es el número que más o menos debemos estar nosotros teniendo en el país. Sí, y eso deberían de ser muchas más. Mira, más o menos si entre los confirmados y los descartados suman alrededor de 8.000 y se supone que son 14.400, estamos hablando de 6.000 y pico de sospechosos. Entonces la curva sería mucho más alta que la que nos están mostrando aquí. Mira, nuevamente esto que todos los días hemos estado hablando, ¿no? Se cambian las reglas del juego que veníamos tal vez un poco, ya esta lectura un poco más clara tal vez por el tiempo, y sin embargo se cambia sin explicación alguna o nuevamente estos mensajes equivocados de los propios funcionarios públicos, bueno, no quiero decir equivocados además, tal vez simplemente haría falta que se informe adecuadamente. Desarticulados, Caro, desarticulados. Así es, completamente desarticulados y no se explica en absoluto por qué toman estas decisiones, por qué se entregaron tarde, por qué está diciendo esto la ministra, a qué se refiere con estos otros casos, que esta curva, explicar incluso la misma curva que han hecho, estos nuevos gráficos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tratan de explicar con esto? Es una cuestión completamente nueva para la gente y lo mejor es mantenerlas informadas para no generar mayor temor, mayor pánico del que ya existe en este instante. De verdad, ojalá mañana que sí hayan cifras en la mañana y que exista algún funcionario que explique estos nuevos gráficos y que explique también el mensaje de la ministra Romo, que haga una explicación más concreta de lo que han hecho, ¿no? Exacto, pero que expliquen bien. A propósito de un mensaje que escribe Ana María Barriga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella porque un internauta nos preguntaba cuándo debería acabar la cuarentena. Claro, y Ana María dice, no es una pregunta que se pueda responder con subjetividades, yo suscribo eso. La suspensión de la cuarentena se debe sustentar o basar en datos y proyecciones. Únicamente los test masivos nos proveerán de claridad en esas respuestas. Creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, y esto lo hemos venido sosteniendo desde hace varios días, cualquier decisión que se adopte y que pueda eventualmente comenzar a regir a partir del lunes 13 de abril va a depender justamente de la realidad de cada ciudad y de cada provincia, porque ya lo hemos explicado. No es lo mismo la situación de Guayaquil que la situación de Portoviejo. La situación de Portoviejo no es similar a la de Quito no es similar a la del cantón Baños de Aguasanta en la provincia de Tungurahua. Lo de Baños no es lo mismo que lo del Puyo no es lo mismo que la provincia de Orellana o la provincia de Napo o la provincia de Sucumbíos. Digamos, de las amazónicas, la provincia de Sucumbíos ha sido la más afectada por casos de COVID-19. Entonces, yo creo, hoy estamos martes, a mí me parece que no más allá del viernes, entre jueves o viernes, ya tendremos claridad sobre lo que va a pasar a partir del lunes 13 de abril. Pero ni sueñen
que las cosas se van a normalizar en el corto plazo, de verdad. O sea, eso descártenlo, no se van a normalizar en el corto plazo. O sea, el retorno a la normalidad va a ser muy lento, paulatino, diferenciado y con base en cada realidad. O sea, yo no me imagino que, por ejemplo, en Guayaquil, el lunes 13, las cosas vuelvan a retornar a la normalidad, porque lo de Guayaquil es un caso emblemático, el caso más complejo que tenemos de la pandemia. Chicos, Bueno, para ir un poco cerrando el tema, y como hicimos el ejercicio ayer, vamos a tirar 3 penales. Primer penal. Ahí les pongo la gráfica, ¿no? Quedó libre el hombre que fue detenido por cuestionar al presidente de la República, Lenín Moreno, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y a Cinta Viteri, alcaldesa de Guayaquil. ¿Cuál es su sentimiento respecto, primero, a la detención, a lo que este señor dijo en sus redes, a la detención con este operativo, digamos, importante, y horas más tarde fue liberado? Carolina Mela. a ver, chicos, yo sí creo que al final lo malo de este país es cuando las cosas no se miden con la misma vara. Ah, bien, bien. Ese es el problema. Porque es que es como los papás, ¿me entienden? Cuando los papás amenazan a uno los hijos retan, pero los otros no. ¿Qué lección nos dejan, no? Entonces, si realmente las autoridades quieren sancionar a este señor, que evidentemente es un momento de dolor, de ira, del que, por cierto, tengo que decir, muchos sentimos. Tal vez no cogemos el celular y nos grabamos un video diciéndoselo a ellos y que al final se convierte en viral. Es más, también tenemos que preguntarnos cómo se convierte en viral, que finalmente mucha gente de seguro se sintió identificada. Entonces, si vamos a sancionar a este señor por un delito de odio, creo que fue, ¿no? Delito de odio, por eso lo detuvieron. No, delito de actos de odio. De actos de odio, bueno. Es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Parece que no es igual. Si por estos delitos de actos de odio, yo creo que, yo veía ayer en redes sociales que decía, bueno, van a tener que detenerme a mí también, y la gente comenzó a decir, vengan a detenerme a mí, porque sienten exactamente lo mismo. Y más allá de aquello, creo que hay otros delitos que se han cometido en este tiempo de peligro a la vida. Yo le pasaba al señor Fabricio Vela. Pasó en el aeropuerto aquí en Guayaquil. Al señor Fabricio Vela le he pasado yo esta mañana mi sugerencia. Lo que pasa es que yo me despierto con el reloj 6:30 de la mañana y no logro escuchar el comentario del señor Fabricio Vela, que luego tengo que hacer todos unos malabares para escucharlo. Claro, pero le decía que comente sobre el tema porque yo simplemente revisando apenas me levanto una serie de tweets veo más odio que lo que ha dicho el señor. Y las otras personas están libres. Claro, bajo la misma lógica, entonces detengan a millones de tuiteros o a millones de personas que tienen Facebook. Pero ¿saben qué? A mí lo que me hace más ruido es lo que decía Carolina. No se miden las cosas con la misma vara. Lo que fue malo antes es bueno hoy. Lo que fue bueno antes es malo hoy. Las cosas siempre dependen del cristal a través del cual se lo miren. Las cosas se avalan o se critican dependiendo de quién las hace o de quién las dice. Al final del día, señores, es un tema de libertad de expresión. Tú no puedes controlar la expresión de la gente. Yo pregunto si este señor, que además montaron un operativo con la policía, la cuenta Twitter de la Policía Nacional publicó una fotografía del señor detenido con 2 policías. O sea, montaron un operativo, fueron a su casa a detenerlo, ¿no? Pero fueron a su casa. ¿Sí me entienden? O sea, pónganse en los zapatos de su familia, ¿ya? Sorprendidos porque llega la policía. El hombre no robó, el hombre no asesinó, el hombre no violó, el hombre hizo un ejercicio de expresión que puede ser cuestionado o no, pero no configura un delito alguno. Entonces, de verdad, para mí es un exceso terrible lo que ha pasado el día de ayer. Yo no lo puedo compartir de modo alguno, y esto fue lo que comenté en la mañana en la radio. Correcto. Completamente de acuerdo. Perfecto. Segundo tiro penal a esa hora de la tarde. Vamos a poner la segunda imagen. Me gustaba más la calificación, ¿Cómo? Me gustaba más cuando nos calificabas. Bueno, no. Es que Caro Mela no le gusta el fútbol. Bueno, aquí les voy a poner 10, porque yo también estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. No creo que sea medido con la misma vara.
Segundo, no creo por qué se tiene que montar semejante operativo para capturar al pobre hombre que estaba recontra hiper asustado. Y tercero, lo más criticable es que haya sido puesto como gran hazaña de la policía. Casi era como, se capturan 500 toneladas de droga en un buque encontrado, no sé, en Esmeraldas. Pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Leonidas Issa pide a asambleístas donar su sueldo de 3 meses. Empiezo yo, empieza Caro. Vaya usted, Fabricio. A ver, de las cosas más demagógicas que se presentan en este tipo de situaciones. Esto es absolutamente demagógico. Yo sé que mucha gente va a discrepar con lo que estoy diciendo. ¿Ya? Porque hay gente que considera que la asamblea es un gasto inútil, que los legisladores están desprestigiados, que no cabe, que estos vagos, que no sé qué. Es la típica que menciona la gente. Pero en un Estado constitucional de derechos, y en un Estado como el nuestro, con un régimen presidencial, tú tienes que tener una legislatura, tienes que tener un parlamento. Y el parlamento está integrado por legisladores, por representantes, por congresistas. Hablar de la donación de los 3 meses de sueldo es casi parecido a cuando se hizo viral esta propuesta del asambleísta Mae Montaño de que donen 2 días de sueldo, y se hizo viral el hecho de que la asambleísta propuso, pero la asamblea no acogió. Entonces, estos asambleístas que son unos vagos, que no quieren aportar, que no sé qué. Cuando en el fondo lo que ocurrió después, cosa que no se viralizó de la misma manera, es que los legisladores aportaron el 15% de su salario, que es más del doble de lo que hubiese implicado aportar 2 días de sueldo. O sea, a mí tampoco me gusta esta asamblea. Yo creo que esta asamblea, con honrosísimas excepciones, es una asamblea que deja mucho que desear y tiene una deuda muy grande con el país. Pero también a los ciudadanos, a la gente que nos sigue, a la gente que nos escuche, hay que explicarle cómo son las cosas, porque hay gente que se come el cuento. Como cuando dicen, la asamblea salvó a Paul Granda. ¿Por qué? Porque no aprobaron un proyecto de resolución que no tiene ningún tipo de fuerza legal. Una resolución no tiene eficacia jurídica, no es vinculante, no es de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Entonces, pero le vendes humo a la gente y generas un frame en la gente contra determinadas cosas. Unas con razón y otras sin razón. A la larga, a mí me parece que este pedido de Leonidas Issa es absolutamente demagógico, que además aparece en un momento en el que poco se ha hablado de Issa o de Jaime Vargas, porque estamos en medio de la pandemia, digo tal vez para visibilizarse en este momento, ¿no? Porque Issa ha sido medido y consta como posible, eventual precandidato a la presidencia de la República. Estoy de acuerdo con Fabricio, la verdad. Qué barbaridad, no puedo creer. No, sí, por favor. Este equipo, yo creo que en esto pensamos similar y exactamente igual. Puede ser que no nos guste esta Asamblea Nacional, pero finalmente son a los que votamos, es lo que la gente votó, y esto se llama democracia, señores, señoras. Esto se llama democracia, aunque a no todos nos guste, es así. Tampoco podemos decir, oigan, donen todo su sueldo porque se nos ocurre. O sea, es que no es además hay una cosa en nuestros trabajos, claro, también, ¿no? Además hay una cosa adicional que no le han dicho a la gente. Los legisladores y el personal legislativo no han recibido sus sueldos hasta el día de hoy. Estamos 7 de abril y no han recibido los sueldos. Como los maestros, creo, también, ¿no? ¿Cómo? Los maestros tampoco. No, en el sector público los únicos que han recibido sus sueldos son el personal de la salud. Entiendo que los miembros de la fuerza pública, exacto, pero ni los maestros ni nadie más han recibido el sueldo. O sea, es 7, ¿ah? Es complejo. Oye, te propongo ir cortando porque me tengo que enlazar con Majestad Televisión en 3 minutos. Yo que te iba a decir que a primera hora tampoco me han mandado mi cheque, ¿ah? Déjalo para mañana, los otros finales y preguntas que tengas. Por cierto, quiero alertar a la audiencia, mañana, conforme es nuestra política de pluralidad y de diversidad, mañana en la primera hora por Majestad Radio tendremos reacción de Rafael Correa, tendremos una entrevista en vivo con Rafael Correa y luego entrevista en vivo con Ramiro García Falconi. Vamos a tener 2 visiones distintas para que nadie se queje. La una con el directamente involucrado y la otra con un detractor que además ha apoyado la forma como la Fiscalía
llevó adelante el caso y cómo el día de hoy el Tribunal Penal se ha pronunciado por esta sentencia. Así que cordialmente invitados desde las 6 de la mañana y cordialmente invitados también para que mañana 17:30 nos sigan acompañando. Miren ustedes, el Flaco consiguió a Repeto. Mañana tendremos a Repeto para conversar al técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Yo Flaco, solo quiero pedir que por favor la gente tenga compasión del Twitter mañana en esa entrevista, Fabricio, porque es que se calientan tanto las emociones. Por favor, o sea, eso es lo que debería de pasar. Eso es el periodismo, escuchar estas voces, aunque a veces tampoco les guste, pero hay que saber escucharlos, es un equilibrio y eso es lo correcto. Así que por favor, a bajar los ánimos en ese aspecto. Y yo solamente quiero cerrar con un mensaje que nos ha escrito Verónica Canseco, que dice, estas estadísticas están como cuando Betty la Fea hacía los informes de Comoda. Bueno, son 7 de la noche, con 4 minutos nos despedimos. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Y esperemos que el día de mañana. Los informes que maquillaba para el doctor Armando Mendoza. Abrazos, Flaco, abrazos, Caro. Abrazos, que pasen bien, buenas noches. Chao.